Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Senadores integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional, muchas gracias una vez más por estar en esta reunión de trabajo de la comisión, la que formamos parte. En esta oportunidad queremos agradecer la presencia del licenciado Alonso Diego Vasco de Gortari Rabiela, director general adjunto de Seguimiento y Evaluación Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido, señor licenciado. Quisiera pedirle al señor secretario, al senador Brito, si pudiéramos verificar la lista de asistencia y el quórum. Sí. Muchas gracias, muy buenos días, amigos y compañeros senadores de la Comisión de Desarrollo Regional, y desde luego con la bienvenida al licenciado Alonso Diego Vasco de Gortari Rabiela. Bienvenido. Con la asistencia del senador Aarón Irizar López, del senador René Juárez Cisneros y de su servidor, integramos quórum para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. ¿Pudiera poner a consideración el orden del día y su aprobación, señor secretario? Sí. Está a consideración el orden del día de la séptima reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional para este día martes 7 de octubre, bajo la siguiente agenda: lista de asistencia y verificación del quórum, que ya se concluyó; segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día que es en el que estamos; la bienvenida al invitado especial; la exposición del licenciado Alonso Diego Vasco; comentarios de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y palabras finales de nuestro invitado; séptimo, asuntos generales y clausura. Si están de acuerdo con esta agenda, por favor sirvan manifestarlo. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias, senador secretario, y quisiera aprovechar para darle la bienvenida al senador Arquímedes Oramas Vargas, del Estado de Tabasco, quien es presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. Bienvenido, senador. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. En desahogo del tercer punto del orden del día, le expresamos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí con nosotros al licenciado Alonso Diego Vasco de Gortari, y comentarle que el objeto de esta reunión tiene su antecedente en un acuerdo de la Comisión de Desarrollo Regional en la pasada reunión que tuvimos, en donde surge la inquietud de los integrantes de la comisión por conocer cuáles son las estimaciones, las previsiones presupuestales que se tienen en los fondos regionales y de infraestructura, que seguramente están contenidos en el presupuesto de egresos que se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados, y en todo caso poder comentar cuáles serían las prioridades o las inquietudes que los integrantes de la comisión tenemos en relación a nuestros estados y a la visión del desarrollo regional que aquí hemos venido discutiendo como un tema central. De tal manera que, sin más preámbulo, le pediría al licenciado Alonso Diego Vasco de Gortari si pudiera hacernos una exposición en relación al tema que está ya contemplado en el orden del día. Tiene usted la palabra, señor licenciado. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Obviamente lo primero que tengo que decir es que me siento muy honrado de tener esta oportunidad de estar ante esta comisión, y por supuesto al nombre del subsecretario de Egresos, el licenciado Fernando Galindo, pues un agradecimiento, y por supuesto una disculpa por compromisos de trabajo no puedo atender, pero pues eso nos da a nosotros la oportunidad de estar con ustedes. Quisiera presentarles a ustedes
de manera muy rápida el contexto del proyecto de presupuesto de egresos a la Federación 2015. No sé si lo puedan poner. La siguiente, por favor. Básicamente es una propuesta que se hizo de parte del Poder Ejecutivo, entregada incluso antes del periodo normativo, que es 8 de septiembre. Esta propuesta entregada el día 5 de septiembre. Y simplemente para poner en contexto les señalo a ustedes que el gasto neto pagado se presenta con una estimación de un crecimiento de 1.2% real y el gasto programable más o menos una estimación de 3.600 millones de pesos, es decir, 1.6% más en comparación con el 2014. La siguiente, por favor. En el caso particular de lo que tiene que ver con desarrollo regional, básicamente la propuesta del Ejecutivo se compone de dos grandes vertientes. Una, que es todos aquellos recursos que diferentes dependencias del Ejecutivo Federal destinan precisamente para desarrollo regional de manera directa o de manera indirecta. Estoy pensando obviamente en la Secretaría de Agricultura, estoy pensando en SEDATU y en otras secretarías que tienen que ver, por ejemplo, con infraestructura, como puede ser Comunicaciones y Transportes, como puede ser la CONAGUA. Pero una vertiente muy importante que tiene que ver con desarrollo regional es aquella que se ubica en lo que en la jerga se denomina el gasto federalizado, que ustedes muy bien conocen, y que es básicamente el gasto que ejercen entidades federativas de manera directa y en algunos casos incluso municipios. Y en ese sentido, la propuesta del Ejecutivo es que estamos hablando de que los recursos transferidos a las entidades federativas tendrán un incremento aproximadamente de 0.6 en términos reales. Acuérdense que aquí estamos planteando incrementos en términos reales, es decir, descontando la inflación. También como contexto hay que señalar que la propuesta del Ejecutivo plantea un crecimiento económico de aproximadamente el 3.7%. Bueno, pero bien, regresando al tema de gasto federalizado, ahí como ustedes saben el gasto federalizado tiene que ver con las participaciones, que en este caso son aproximadamente casi un 40%, un 42% para aportaciones federales y el resto que son otros conceptos, la siguiente por favor, que tiene que ver con precisamente los recursos que las entidades federativas y municipios van a ejercer para el desarrollo regional. La siguiente por favor. De manera importante hay que destacar que desarrollo regional a través de gasto federalizado es un tema que prácticamente no está sujeto a discusión. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el gasto federalizado es un componente estructural de los proyectos de presupuesto de egresos de la Federación y que por lo tanto reflejan la prioridad que el Ejecutivo Federal le otorga a este tema. En ese sentido, el gasto federalizado, la premisa fundamental es que precisamente los recursos presupuestarios federales son transferidos a los gobiernos locales en el marco de este federalismo hacendario que tiene ya muchos años de haberse constituido. La siguiente, por favor. Y básicamente, la siguiente, por favor, lo que hay que decir es que, en la siguiente, por favor, la otra, por favor, es que incluso en el propio proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, normalmente se habla de algunos de los fondos que tienen que ver con desarrollo regional. Es decir, se habla del fondo regional, la siguiente por favor, se habla del fondo metropolitano, se habla del fondo de capitalidad, se habla del fondo para accesibilidad de las personas con discapacidad. Esto, digamos, sería el marco general. Ahora, ¿cuál es el marco particular? Bueno, básicamente, como seguramente ustedes ya tuvieron la ocasión de darle un ojo al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, básicamente este gasto federalizado que se destina a las entidades federativas y municipios generalmente viene ubicado en el gran apartado del ramo 23. En este ramo vienen una serie de fondos y cada uno de estos fondos además tiene sus propias reglas de operación. Y voy a simplemente hacer mención de algunos de ellos, sobre todo para expresarles a ustedes la gran variedad, no solamente de fines que tienen estos fondos para el desarrollo regional, sino también la diversidad de subtemas que cada uno de ellos inciden. Por ejemplo, el Fondo Regional, como su nombre lo dice, busca apoyar el desarrollo regional, pero básicamente bajo la vertiente de apoyo a aquellas entidades federativas cuyo índice de desarrollo humano es menor a la media nacional. En ese sentido, el Fondo Regional tiene prácticamente ya
casi una decena de años, y este fondo regional, por ejemplo, apoya a las 10 entidades con los menores índices de desarrollo humano. Generalmente estamos hablando de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, etcétera, etcétera. Y digo etcétera, etcétera porque este fondo regional, básicamente los proyectos se destinan a que sean precisamente para obras de infraestructura y equipamiento, sobre todo en aquellos municipios de alta marginación. En este caso, en la propuesta del Ejecutivo, estamos hablando que se plantea una meta de casi 7,000 millones de pesos, y este fondo regional básicamente se opera a través de la cartera de proyectos que las entidades federativas le proponen a la Secretaría de Hacienda. Simplemente se hace una revisión técnica y estos fondos son autorizados mediante un convenio que se firma con la entidad federativa. Sin embargo, aquí es importante señalar que el fondo regional básicamente trabaja sobre una propuesta de las entidades federativas que son absolutamente soberanas para llevar a cabo esa propuesta. Otro ejemplo, el Fondo Metropolitano, que estamos hablando para la propuesta del Ejecutivo que hace el año 2015, estamos hablando casi de 10,400 millones de pesos, y que este es un fondo obviamente mucho más amplio que el fondo regional. En primer lugar, estamos hablando de 47 zonas metropolitanas, estamos hablando de que evidentemente son proyectos para que incidan en el desarrollo metropolitano, entendido por desarrollo metropolitano, labores, por ejemplo, de ordenamiento territorial, labores de provisión de servicios públicos, obviamente desarrollo urbano y finalmente todo lo que tiene que ver con temas de sustentabilidad. Y aquí, por ejemplo, la mecánica de operación consiste en que cada una de estas zonas metropolitanas, de las cuales la gran mayoría están acotadas territorialmente precisamente en alguna entidad federativa, existen zonas metropolitanas mancomunadas, y la mecánica de operación de este fondo es a través de consejos de desarrollo metropolitano, que son precisamente compuestos por las autoridades competentes de cada una de las entidades federativas, y estos proyectos que los consejos de desarrollo metropolitano aprueban son presentados a la Secretaría de Hacienda y simplemente se hace una revisión técnica de estos. Tenemos también, por ejemplo, los programas regionales, que es una propuesta que simplemente se les plantea a los colegas diputados, y estos a su vez van a plantear en las discusiones del proyecto de presupuesto cómo va a ser distribuido este recurso. Tenemos otros fondos más atípicos. ¿Por qué digo más atípicos? Porque, por ejemplo, tenemos el Fondo de Infraestructura para entidades federativas, el que se denomina FIES, y es un fondo que tiene que ver con construcción y equipamiento también para las entidades federativas, por lo tanto para desarrollo regional, pero que no es fondeado o financiado directamente con recursos presupuestarios, sino con ingresos excedentes. De hecho, en el caso del FIES, es un fondo que la última administración había ocurrido en el último trimestre del año 2008, y solamente a partir del último trimestre de 2013 se obtuvieron recursos excedentes. Estamos hablando de aproximadamente 1,300 millones, y nuevamente es un fondo que sirve precisamente para la construcción de infraestructura y equipamiento. Tenemos fondos más especializados como el Fondo para la Infraestructura Deportiva, tenemos el Fondo para Discapacitados, tenemos el Fondo de Pavimentación. Entonces, como ustedes podrían apreciar, esta diversidad de fondos lo que persigue es atacar, en primer lugar, todas las carencias que se tienen en materia de infraestructura, en materia de equipamiento de las diferentes entidades federativas, y que por lo tanto buscan sobre todo instrumentar políticas que les permitan a las entidades federativas lograr mejores niveles de desarrollo. Esta gran diversidad de fondos y fideicomisos que existen, básicamente es una propuesta que se ha venido evolucionando conforme pasa el tiempo, y que, insisto, permite atender diferentes formas de desarrollo. En particular destaco, por ejemplo, en el caso de los programas regionales y los proyectos de desarrollo regional, que básicamente la propuesta del Ejecutivo plantea un monto, y que precisamente en las negociaciones que se tienen con la Cámara de Diputados se plantean cuáles son las prioridades que tienen cada una de las entidades, precisamente para que
estos proyectos lleguen incluso al nivel más micro, es decir, estamos hablando de los municipios. Y con este fondo, o con estos fondos precisamente, se puede atajar las necesidades concretas y específicas que en un momento dado las diferentes comunidades de los diferentes estados de la República requieren y que no necesariamente son atacados de manera directa dentro de la estructura de los otros fondos regionales. Esto sería de manera muy rápida una presentación de esta propuesta del Ejecutivo, que insisto, a manera de conclusión es, final de cuentas, los fondos para desarrollo regional buscan consolidar la propuesta del Ejecutivo Federal de llevar a cabo el federalismo hacendario, no solamente a través de las participaciones y aportaciones federales que ustedes conocen, sino a través de fondos y fideicomisos que permitan precisamente que las entidades federativas apliquen sus prioridades en materia de desarrollo regional. Las diferentes mecánicas de operación lo que han permitido es que precisamente los recursos lleguen o sean calendarizados y distribuidos y aplicados para los fines para los cuales fueron perseguidos. Obviamente esta propuesta del Ejecutivo Federal está abierta a discusión por parte de los señores legisladores, que obviamente pues tienen un pulso de lo que acontece en las diferentes regiones del país, en los diferentes estados de la República y por supuesto a nivel de los municipios, y por supuesto estamos abiertos a su mejoramiento y perfeccionamiento. Cabe decir también que ha habido algunos años donde por instrucciones del Ejecutivo Federal se han abierto otros fondos que no necesariamente tienen una vigencia permanente. Por ejemplo, en la propuesta de 2014 se planteó la existencia y conformación de un fondo para el sur-sureste, mismo que ya fue instrumentado en su totalidad, fueron 500 millones de pesos, básicamente para hacer estudios y proyectos que inciden en el desarrollo sur-sureste. En otra ocasión, por ejemplo, en el año 2011 se planteó un fondo para la reconstrucción de las entidades federativas, que fue precisamente para ayudarles a el financiamiento de los procesos de reconstrucción por fenómenos naturales atípicos, como es ahora el caso en 2014, y que bueno, la ventaja que tiene, como está interconstruido el ramo 23, es que precisamente permite esa flexibilidad que no tiene el resto de componentes presupuestales, es decir, como ustedes saben, el presupuesto viene compuesto por los diferentes ramos administrativos, pero que en el ramo 23 es el mecanismo más flexible que tiene el Ejecutivo Federal para hacer frente a este tipo de necesidades. Y con esto, bueno, terminaría la presentación muy breve, porque entendería que la idea es un poco tener más que nada un diálogo y sobre todo pues, de cosas que ustedes conocen de manera muy profunda. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, por su explicación, y pasaríamos al desahogo del quinto punto del orden del día, que tiene que ver con algún cuestionamiento, comentario que pudiera tener alguno de los senadores. Tienen el uso de la palabra quien así lo desee. López Brito, por favor. Bueno, un cuestionamiento en general y otros ya particulares. Preguntarle en lo que son los recursos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, vemos una reducción muy sustantiva, es el FEIEF, donde se vieron, FEIEF, donde se vieron reducidos en más de 3,000 millones de pesos, estamos hablando de alrededor de un 33% de lo que se venía administrando. Esto es cubierto con otros fondos que van a aplicar a las entidades federativas, o ¿cuál es la explicación de esta disminución? Bueno, número uno. Las otras preguntas ya son muy concretas, a algunos comentarios en relación a desarrollo regional allá para el noroeste de México, pero yo creo que lo dejaría para una segunda. Muy pertinente la pregunta, senador, porque es un fondo que aparentemente no funciona adecuadamente como usted lo está señalando, pero déjeme decirle que el fondo funciona perfectamente, le voy a decir por qué. Por un lado, las fuentes de financiamiento del FEIEF tampoco técnicamente son presupuestarias. Tiene dos fuentes de financiamiento, uno es el derecho por la extracción de petróleo, el famoso DEP, y por el otro lado ingresos excedentes. Ahora bien, estos recursos, digamos, son depositados
en lo que nosotros le decimos en la panza del fideicomiso. Esas son las fuentes de financiamiento. ¿Y qué es lo que ha pasado con este fondo? Como usted correctamente lo menciona, la panza de este fideicomiso ha venido creciendo de manera importante. Ahora, ¿cuál es el objetivo del FEIEF? El objetivo único y básico del FEIEF es compensar la caída en la recaudación federal participable. ¿Qué quiere decir? Que si las participaciones federales que son estimadas en el presupuesto egreso de la Federación y una vez que este es aprobado, se establece un calendario que es publicado en los primeros días de diciembre del año correspondiente, si estas participaciones de manera trimestral tienen una caída, lo que hace el FEIEF es compensar. Entonces, lo que simplemente se hace es un ejercicio de que si en un momento dado, en un trimestre, las participaciones eran equivalentes al 100 y que por razones de la propia evolución económica o por otra serie de factores, estas son iguales a 70, por ejemplo, lo que hace el FEIEF es que compensa esas 30 restantes. La ventaja que tiene el FEIEF, al igual que las participaciones, y a diferencia de los otros fondos, es que no tiene un objeto condicionado de gasto. O sea, desde el punto de vista contable y sobre todo desde el punto de vista de nuestros fiscalizadores, como puede ser la autoridad superior, las entidades federativas son absolutamente libres de dedicar como destino a este recurso, al igual que las participaciones, que es de los pocos recursos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para gasto corriente, porque una de las características que tienen todos estos fondos que yo de manera súper breve les comenté, es que tiene que ser generalmente gasto de inversión. Entonces, FEIEF, por eso, aparentemente, pues no funciona. Pero si usted revisa todas las transferencias que se hicieron durante 2013, prácticamente en los 2 primeros trimestres sí se hizo una transferencia. E incluso sucedió una cosa curiosa, que fue que las participaciones se recuperaron, entonces tuvo que haber una especie como de devolución, porque a final de cuentas ese pesimismo que todo el mundo compartíamos fue revertido por un mejor desempeño de la economía. Entonces ese es básicamente el objetivo del FEIEF y por eso pareciera que no funciona de manera adecuada. Esa es básicamente la respuesta. Perdón. Sí, gracias. Sí, Aarón. El senador Aarón y después el senador Arquímedes. Muchas gracias por estar aquí en esta reunión de la Comisión de Desarrollo Regional, que como es de entenderse, con el tema de los centavos, pues va directamente relacionado con aspectos del desarrollo regional. Me preocupa aquí que hay una disminución en el Fortamun y el Distrito Federal, cuando se supone que la fragilidad en la administración pública se encuentra en los municipios. Y a nuestro juicio, pues, los municipios del país requieren un mayor fortalecimiento financiero. No sé en qué esquema le van a encontrar para darle mayor fortaleza a la vida municipalista. Ese es por un lado. Por otro lado, no sé si esté a tu alcance o la propia subsecretaría que usted representa, la posibilidad de que algunos de los senadores de la República, en este caso miembros de la Comisión, pudiéramos plantear algunos proyectos muy específicos que realmente detonen el desarrollo regional de nuestros estados. Ya sea en el proceso de este presupuesto o potencialmente si hubiese ingresos adicionales. Si bien es cierto, hay una visión generalizada sobre algunos proyectos de desarrollo regional en el sur-sureste, pero también pueden existir otros regionalmente en cada uno de los estados. Preguntarle si es posible incorporar alguno de esos proyectos. Muchas gracias, senador. Empezaría con la primera pregunta sobre el Fortamun. Básicamente, el tema del Fortamun tiene mucho que ver con el tema del ramo 33. Y evidentemente, el mecanismo que sigue la Secretaría pues es aplicar un poco las fórmulas que existen para el caso. Entonces, de manera directa, en el caso del Distrito Federal, dada esa restricción que incluso nosotros tenemos, lo vería un poco difícil cambiarlo.
Ahora, lo que sí se puede hacer y que existe de manera directa es que en estos fondos, por ejemplo, estaría yo pensando en el caso del Fondo Metropolitano, donde participan directamente los municipios en los consejos de desarrollo metropolitano. Ahora, sí debo de comentarle a usted que no siempre es el mismo mecanismo específico o peso específico de los municipios en el Consejo de Desarrollo Metropolitano, porque precisamente cada zona metropolitana o cada entidad es soberana, en algunos casos incluso se vota, en otros simplemente se considera. Entonces, existe ese mecanismo indirecto, por ejemplo, en el caso del Fondo Metropolitano, existe también el caso del FIES. Ahora, existen instancias de gasto, como pueden ser los programas de desarrollo regional, los mismos programas regionales, donde se pone nombre y apellido para cada uno de los proyectos específicos del municipio. Ahora, en cuanto a la propuesta que usted hace, bueno, en primer lugar, le quiero decir que la Secretaría de Hacienda siempre está abierta en cualquier momento para cualquier proyecto que ustedes consideren relevante para el desarrollo regional o, en tu caso particular, de la circunscripción que ustedes en el momento dado representan. Eso es un compromiso que se tiene permanente. Ahora, en particular, proyectos específicos que pudieran ser ahora instrumentados, pues nosotros ahí básicamente lo que nos limitaríamos es a lo mejor a comentarles que nuestro interlocutor directo por ley es la Cámara de Diputados y a lo mejor posiblemente a través de algún mecanismo que ustedes tuvieran a bien establecer podría hacerse esta propuesta que en un momento dado ustedes tienen de proyectos específicos, porque prácticamente es el mecanismo que se hace con los colegas diputados, que ellos tienen una cartera de proyectos que buscan precisamente impulsar y que en las discusiones que se tiene para la aprobación final del proyecto de presupuesto, pues ellos los incluyen, ¿no? Entonces, esa sería de manera muy breve nuestra respuesta, pero reiterarlo que en cualquier momento estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. De hecho, hemos recibido algunas indicaciones de parte de ustedes y en la medida de lo posible, pues los vamos contestando con mucho gusto. Senador Oramas, por favor. Primero, muy buenos días. Agradezco que me permitan participar en esta comisión que es tan importante para nosotros. Yo quisiera primero saludarlo y felicitarle de manera muy especial. Veo que tienen muy bien establecidos los temas, veo que tienen muy bien armado ya el proyecto de presupuesto, pero me preocupan varias cosas. Primero, nosotros como senadores somos quienes también tenemos que pelear por nuestros estados. Tenemos la obligación de buscar mejores apoyos para nuestros estados, lógicamente dentro de este marco del federalismo. En caso concreto, a mí me toca presidir la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur. Y bueno, ahí hay estados que tradicionalmente pues han tenido una disminución o una aportación menor en comparación a otros estados. En caso concreto, Chiapas, Tabasco, parte de Campeche y Quintana Roo, que es a lo que yo me quiero referir. Y bueno, yo creo que es importante establecer, y coincido con el senador Aarón, de que tenemos que poder trabajar un poco más de cerca. Creo que fue demasiado breve la exposición, entiendo que el tiempo se nos complica, pero también es cierto que nosotros tenemos la gran necesidad de saber un poquito más acerca de esto. Yo quisiera saber, bueno, si dentro de este marco se tiene contemplado este fortalecimiento, y con la nueva iniciativa que tiene el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, de crear la Comisión para los Problemas de la Frontera Sur, de la cual encabeza un amigo nuestro, senador también, pues bueno, se está reflejando esta preocupación, pero sin embargo no se ve reflejado para este 2015, para ese próximo 2015, como en el año pasado. En el año pasado, ese Fondo para las Fronteras, en el 2014, tenía un monto aprobado de 3,000 millones de pesos, ¿es correcto? ¿Sí? Ahora no lo vemos reflejado, ¿no? O cuando menos no aparece según los estudios que están ahí. Y por la otra parte, que yo creo que es muy importante que efectivamente, pues que quede muy claro para qué va. Yo entiendo que el área que está encargado de esto, pues requiere tener más elementos por parte de los estados para saber en qué proyectos se va a invertir,
Yo lo entiendo perfectamente bien y creo que se debe establecer un mecanismo. Nosotros, como senadores de la República, pues también estamos en la mejor disposición de ser interlocutores entre lo que requieren los estados y lo que se puede trabajar aquí con ustedes en la Federación. Entonces, nada más es aclarar ese tema, aclarar el tema del Fondo para las Fronteras, que no se ve reflejado, y por la otra parte, mencionar que efectivamente sí se ven reflejados los fondos más direccionados hacia los temas de salud y educación, pero sí quisiéramos tener un poquito más de conocimiento de estas áreas para que pudiéramos en un momento dado también hacer propuestas. Sabemos que sin salud y sin educación, pues bueno, el Estado pues no tiene desarrollo, ¿no? Son las dos preguntas y agradezco mucho su atención y estamos también en la mejor disposición para fungir como interlocutores y buscar mejores apoyos, que es nuestra obligación para nuestros estados. Y en forma concreta, yo quisiera mencionarle, porque con eso termino, estos fondos que se hablaban de los fondos de la el fondos para la recuperación, que en el 2014 Tabasco, Chiapas han sido muy golpeados, siempre usted sabe, por las cuestiones climatológicas, nos pega muy duro. Efectivamente, este año tuvimos la gran fortuna de que, a pesar de que se presentaron algunas fuertes inclemencias del tiempo, no fueron tan fuertes como en años pasados, pero nunca lo sabemos. El próximo año puede ser que que cambie mucho como se ha pronosticado, y bueno, yo nada más saber cómo va ese fondo para la recuperación. Muchas gracias, señor, y eso está muy amable. Muchas gracias, senador. Por supuesto, bueno, felicitarlo por esa disposición y sobre todo confirmación de que a final de cuentas pues, los senadores tienen que estar presentes en función de los intereses de sus estados, de sus regiones. Coincido al 100% con usted. Y bueno, precisamente al respecto solamente le comentaría que en nuestra labor en la Secretaría de Hacienda pues tratamos de ser equilibrados en nuestro enfoque, es decir, todos los estados tienen exactamente las mismas respuestas de parte nuestra y tienen absolutamente todas las puertas abiertas. En segundo lugar, el tema del presupuesto que usted me comentaba, solamente le diría que, bueno, antes del presupuesto, el tema de las participaciones. Somos perfectamente conscientes de este fenómeno que está ocurriendo, como usted lo señalaba, con Campeche, con Tabasco, Quintana Roo, en términos de las participaciones. Sin embargo, aquí el tema no es que no lo tengamos contemplado, simplemente el tema tiene que verse un poco en función de la Ley de Coordinación Fiscal, porque precisamente eso es lo que ha venido afectando en los últimos años a esas entidades, y la solución tiene que pasar no solamente por esos estados, sino por toda la forma de la distribución de los recursos del ramo 28. Esa es la única forma de que podamos en un momento dado encontrar una solución de mediano y largo plazo. No quiero dejar de señalar que precisamente una de las ventajas y que va a tener las reformas emprendidas por el Ejecutivo Federal en materia energética van a beneficiar a algunas de estas entidades. Entonces, esos son fondos muy específicos que estoy seguro van a lograr resolver parte o parcialmente. No está incluido ahí. Pero hay una parte de los beneficios que irían a Tabasco, pero con mucho gusto lo podemos ver con más particularidad. La otra cosa que le comentaría es que precisamente el tema, digamos, de los recursos que se entregan a las entidades, pues tenemos reglas de operación y esas reglas de operación, lo único que nosotros tratamos de hacer es un instrumento para que esas necesidades de las diferentes entidades federativas sean reflejadas. Es decir, básicamente las entidades federativas proponen, nosotros simplemente hacemos la revisión técnica de su cartera y estos recursos son aprobados. Y finalmente, en cuanto al tema de desastres naturales, déjeme decirle que también la Secretaría de Hacienda tiene esa responsabilidad a través del FONDEN, que también está en la Subsecretaría de Egresos, y que la ventaja del FONDEN que tiene es que, por un lado, a veces incluso hemos escuchado que se dice que el FONDEN no tiene recursos suficientes, y lo que sucede es que el FONDEN tiene recursos tanto presupuestarios como recursos que provienen de ingresos excedentes o incluso de subejercicios. Y una de las reglas de oro de FONDEN, como usted indirectamente hizo alusión a él, es que es un mecanismo que les permite, por un lado al gobierno federal, el refinanciar la reconstrucción
de la infraestructura federal y que tiene un esquema solidario que obviamente no necesariamente es el perfecto, pero es el óptimo, y es que precisamente financia hasta el 50% del costo de construcción de la infraestructura estatal. Y en algunos casos, comentaba yo hace rato con el senador René Juárez al principio de la plática de manera fuera de micrófono, como en el caso de Guerrero, por ejemplo, la magnitud del impacto hizo que se hiciera un fondo Guerrero, cosa que pasó esa oportunidad, se recordará usted, senador, con Tabasco y con Chiapas. Entonces, insisto, a final de cuentas, ¿qué más quisiéramos nosotros que los recursos fueran suficientes? Pero precisamente, pues como usted sabe, la máxima de que pues los fines son múltiples, los recursos son escasos, no sabe cómo lo vivimos nosotros, de que hay una serie de demandas que son absolutamente justificadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero no necesariamente puede darse a como. Y simplemente terminaría que a final de cuentas esta propuesta de proyecto de presupuesto de egresos es una propuesta que precisamente está sujeta a las modificaciones que en este caso el Poder Legislativo en su conjunto considere pertinentes. Claro. Muchas gracias. A ver, Sí, nada por más favor. una pregunta, por favor. Adelante. Perdón, nuevamente interviniendo. Mire, estoy de acuerdo con usted, de acuerdo, pero ¿por qué tardan tanto los recursos de Fonden en bajar a los estados? Están tardando muchísimo en bajar y entonces lógicamente a los estados en los cuales estamos involucrados está tardando, bueno, ya cuando viene ya está la otra lluvia, ¿no? Entonces ya nos agarra un Fonden con otro Fonden y bueno, se nos está complicando realmente el tema. No es una cuestión de operación, ojalá pudiéramos establecerlo y pudiéramos pelear un poquito más, porque allá no tenemos respuestas, pues, o sea, es un tema que nos preocupa a todos. Le voy a contestar con una afirmación que a lo mejor le sorprende, pero después la va a entender, y es el sentido de que Fonden no le da recursos ni a las entidades federativas ni a las dependencias federales. El Fonden creo que es uno de los mecanismos más transparentes que existen de fideicomiso. ¿Qué es lo que pasa? Que Fonden básicamente opera digamos con dos capas. Hay una emergencia, entonces entra la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación de Protección Civil y una vez que están detectados los municipios en emergencia, lo que hace es que hay un fondo revolvente, que ahora se llama Fondo de Emergencia, que consiste en ayuda inmediata a la población. Se les da agua potable, se les da comida, se les da cobijas, se ponen aulas móviles. Ese es el tipo de la primera operación, insisto, y no se da recurso. Lo único que se hace es que son recursos en especie que obviamente a través de los estados, de la infraestructura que tienen los estados, es distribuida. Esta, digamos, sería la primera capa, auxilio a la población civil. ¿Cuál es la segunda capa? Es precisamente los daños a la infraestructura. El tema, señor senador, lo que pasa es que hacer un puente o reconstruir una carretera no se puede hacer en una semana ni en un mes. ¿Y cómo trabaja el Fonden? Que precisamente, aunque la Secretaría de Hacienda maneja financieramente el Fonden, es uno de los pocos mecanismos interinstitucionales que tiene el Gobierno de la República. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora el caso de Baja California, ¿qué es lo que se hace? Se hace una declaratoria de desastre natural, es sancionada por la Comisión Nacional del Agua. A partir de ese momento, la entidad federativa puede pedir recursos. Aparte, ya está en operación este fondo de emergencia. ¿Qué es lo que se hace? Que se hacen comités de evaluación de la infraestructura carretera, de infraestructura salud, de infraestructura escolar, etcétera, etcétera. Estos comités tienen que hacer una evaluación en un plazo máximo de 10 días hábiles. Y usted seguramente tendrá colegas ingenieros, o a lo mejor usted es ingeniero, no lo sabría, y usted sabe lo que es hacer una estimación de costos en tan poco tiempo. Entonces, una vez que las hacen en esos 10 días hábiles, esa cotización es presentada al comité y se aprueba. Ahora, si es lento o es rápido, eso depende de la dependencia. O sea, es la SCT la que hace los trabajos de reconstrucción, es la CONAGUA los que hace los trabajos de reconstrucción, es la propia Secretaría de Salud, es la propia, todas las diferentes secretarías son las encargadas de esa operación. Nosotros simplemente les autorizamos el recurso. Y además, como les decía al principio, el recurso se les autoriza, pero es como una tarjeta de crédito. Le decimos a ST, tiene 100 millones de pesos, los puedes utilizar. ¿Cómo los vas a utilizar? Las empresas ejecutoras van a ir a Banobras, que es el fiduciario, y van a cobrar ahí. Pero el recurso no se los damos ahora. ¿Qué aseguramos con eso? Primero, pues de alguna manera tener un control de las obras. Y segundo, que pasaba mucho en años anteriores, sobre todo en algunos casos, que los estados desafortunadamente no tenían recursos, no se hacían las obras. Pero por lo menos el recurso no se pierde. Entonces, ciertamente es perfectible, pero lo que a mí me parece lo más importante es que es un esquema solidario, con todas sus trabas, como usted muy bien señala, funciona y tiene garantizado el gobierno federal en apoyo para su propia infraestructura y para infraestructura de las entidades. Insisto, es perfectible, sí, pero digamos, eso sería la manera como opera, ¿no? Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. Muy amable. Senador Irizar y después López Brito. Muchas gracias. Yo siguiendo un poco con el tema del Fonden,
que me parece que es un tema sustantivo para la vida emergente en los fenómenos que suceden en distintas regiones del país. La verdad que yo sí creo que el Fonden debe ser un instrumento que debe mejorarse, que es bueno que entren varias instituciones en él, pero sigo pensando que la respuesta no es tan rápida como lo que hiciera el propio presidente Enrique Peña Nieto, que él pues ha demostrado en toda su voluntad el ánimo de estar cerca de los afectados y buscar siempre la mejor respuesta. Pero la verdad que no es así. La gente sí se le resuelve la emergencia con agua, alimentos, cobijas, etcétera, pero esa es una parte del problema. Y debo decirle que en el caso de Sinaloa, después de un año están entregando apoyos del Fonden. Y lo tengo que decir con toda la claridad, la gente empieza a hacerse preguntas y se da sus propias respuestas a sus propias preguntas, que no son obviamente las mejores. Por eso sí creo que debe buscarse un mecanismo donde la respuesta del Fonden tiene que ser lo más rápido, lo más ágil y lo más transparente. La eficiencia no quiere decir que esté retirada de la transparencia o la honradez, pero no hay cosa más lamentable que cuando la gente cae en un desastre, en una enorme desventaja, no tengamos a veces la respuesta que se requiere. Por otro lado, decirle que hoy se puede clarificar con una altísima certeza que con los efectos del cambio climático, los desastres son una tarea que va a ser permanente casi en el país y puede ser que vengan hasta de mayor dimensión. Razón por la cual el Fonden debe ser un instrumento muy sólido en este país y que debe buscar los mecanismos financieros, operativos, que sea el instrumento de gran defensa de los mexicanos y de las mexicanas y de las regiones del país para actuar. Yo creo que no debe ser respuesta, es que nuestro recurso es muy modesto para el Fonden en relación a los fenómenos. Entonces, por eso creo que estoy convencido de que eso es lo que queremos los senadores, lo que nos piden nuestros connacionales. Un Fonden fuerte, pues también para que haya respuestas fuertes, rápido, eficiente, eficaz, transparente, honrado. Y otra cosa que tiene que ir aparejado en este tema es que haber un mecanismo de aseguramiento para la infraestructura nacional. Hoy de repente te tumban un puente que vale 500 millones de pesos y el gobierno no tiene a veces la posibilidad de resolverlo financieramente en el presupuesto. Y yo le voy a poner el caso de un amigo sinaloense, el que tiene una marina creo que la más importante, y resulta que se la desgració el fenómeno. Si no lo hubiera tenía asegurado la infraestructura física, se hubiera quedado en la ruina. Y el gobierno federal también tiene que actuar así. Grandes carreteras, grandes obras físicas, las tiene que asegurar. Tenemos que entrar a un nuevo mecanismo para que no nos golpee financieramente los desastres naturales que parece ser que son cosas que se van a quedar por mucho rato en México. Por último, me parece lamentable que en el presupuesto no le hayan puesto un 5 a la cultura. A la cultura. Yo creo que es un presupuesto lamentable. Es como si aquí no hubiera una visión, y no es la visión del presidente Enrique Peña Nieto, que no le hayan puesto un centavo a la cultura, cuando la cultura es una tarea fundamental para la sana convivencia y para la generación de valores nuevos y valores
consolidar los que ya tenemos. Entonces, yo lo digo como un señalamiento serio, porque ningún presupuesto, es más, en ningún estado, en ninguna región, puede estar ausente una definición presupuestal a favor de la cultura. La cultura forma parte de los quehaceres sustantivos de la vida. Entonces, yo nomás lo digo como un acto que no estoy de acuerdo. Muchas gracias. López Brito. Sí, ¿Ya contesto? como usted me diga. Bueno. Encantado. Bueno, yo hago eco de mis compañeros en relación a que el Fondo de Desastres Naturales, sí, la verdad, hemos visto el componente rápido, pues llega con agilidad, pero el componente o los recursos ya para obras de infraestructuras y otro tipo de apoyos es muy lento. Entonces sí se deben de buscar los mecanismos, las reglas de operación para que haya agilidad en estos fondos importantes para desastres naturales. Por otro lado, bueno, yo igual comparto la idea de que debería de haber pues una forma como los senadores hiciéramos llegar pues las propuestas en relación a temas de desarrollo regional. Yo, presidente, voy a dejarle aquí algunas propuestas muy específicas para que pues a través de nuestra comisión tengamos un acercamiento con nuestros compañeros diputados federales en esta etapa y posteriormente en una segunda etapa, ya que se concluyan la estructuración del presupuesto de egresos, bueno, pues a través de la Secretaría de Hacienda en cuanto a estos conceptos que quedan aún no etiquetados, pero que van precisamente a fondos de infraestructura, pudiéramos tener la posibilidad y la facilidad pues de que nuestras propuestas pudieran tener respuesta. Yo dejo aquí lo de que es desde el año anterior presenté que para mí es muy importante el eje transversal carretero que une el litoral del Pacífico con Chihuahua y el Golfo, es la carretera Topolobampo-Chihuahua. Luego avances en infraestructura para riego agrícola de la presa Picacho, que hemos estado empujando los senadores de Sinaloa como una obra importante, tanto desde el punto de vista agrícola como en el tema de la lucha contra el hambre. Y la tercera es un tema medioambiental. Tenemos una carretera que une la carretera que va de Los Mochis a Topolobampo con las playas de la isla del Maviri. Es una carretera que se hizo con puentes muy estrechos y está prácticamente es un ecocidio porque toda la parte norte de esta zona de esteros y manglares está muriendo por no tener puentes que permitan el flujo y reflujo fácil de las corrientes, de las mareas. Entonces se hizo ahí un taponamiento prácticamente y está muriendo pues todo el sistema lagunar de la parte norte de esta región. Se los dejo y pues para… Sí. Licenciado, si quisiera hacer un comentario sobre los cuestionamientos y luego ya pasaríamos al final de la reunión. Pues nuevamente muchas gracias por sus preguntas. De manera muy rápida quisiera abordar los 3 o 4 grandes puntos. En primer lugar, invitarlos a, en la medida de lo posible, que hagan una consulta. Tenemos un portal de transparencia presupuestaria que ha sido un esfuerzo importante de parte de la Secretaría de Hacienda, donde ustedes pueden entrar y simplemente con el cursor marcan un estado y aparecen todos los fondos. Es un mecanismo bastante fácil de consultar y, bueno, obviamente ayuda para las labores tanto de ustedes como senadores, para obviamente de la ciudadanía en general. En segundo lugar, el caso del Fonden, sin dejar de reconocer una serie de cuestionamientos, sí quisiera de alguna manera, y sin que sea esto un carácter de que la Secretaría de Hacienda se sienta que está cumpliendo al 100% su responsabilidad, es que tenemos garantía de respuesta financiera al 100%. ¿Por qué la tenemos? Porque en la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria hay un artículo que es el 34 que dice que palabras más, palabras menos, que el presupuesto tiene que contener año con año al menos el 0.4% de
el gasto programable para atención de desastres y prevención. ¿Cómo se hace este 0.4%? Como decía yo en alguna de las intervenciones, es los recursos presupuestales más recursos excedentes. Entonces, no ha habido desastre que no tenga la oportuna respuesta financiera me estoy refiriendo, y eso la Secretaría de Hacienda es la garante. La operación, efectivamente, tomamos nota, yo creo que, y coincido al 100%, de que tenemos que mejorar nuestra rapidez en respuesta, sobre todo por la atención a la población y al resto de infraestructura. Sin embargo, también quisiera señalar que, y que tiene que ver con el tema de aseguramiento. El gobierno federal tiene dos tipos de seguros para la infraestructura pública. Uno que es el que se llama el bono catastrófico, que es básicamente como el caso de los temblores, haciendo la analogía, que si hay un evento de cierta magnitud, automáticamente el seguro se cobra independientemente de la magnitud del daño. Estamos hablando de huracanes tipo 8 o arriba de 8, o estamos hablando de huracanes tipo 4. Con ese tipo de fenómenos, automáticamente el gobierno federal, aunque no pasara nada, que sería lo deseable, recibiría por cada uno de estos eventos 150 millones de dólares. Entonces, ese es un tipo de seguro que ya lo tenemos contratado desde hace más de 3 años. Tenemos otro seguro que es directamente para toda la infraestructura pública, que es que se pasa de cierto límite y precisamente las aseguradoras nos dan parte del costo de reconstrucción. Esto pasó en 2013, de hecho, del año 2013 hemos recuperado, y todavía nos falta, más de 1,000 millones de pesos gracias a este seguro. Lo cual me llega al siguiente tema, y es que prácticamente todas las dependencias del gobierno federal están aseguradas, y lo que se hace con Fonden es que primero tienen que ellas negociar con sus aseguradores, lo que no les paga el seguro, paga el gobierno federal. Y lo que también tenemos que trabajar, y el Fonden trata de apoyar, es con las estrategias de gestión integral de riesgos con las entidades federativas. Les puedo asegurar que no pasan de 10 las entidades federativas que tienen asegurada su infraestructura estatal. Entonces, ahí nos ayudaría mucho que ustedes hicieran conciencia con las entidades federativas sobre esto. Y lo cual me lleva al otro punto que es fundamental. Nos falta mucho en cultura de prevención. Fonden es básicamente reconstrucción, y la reconstrucción, además, como seguramente ustedes estarán de acuerdo, pues tiene mucho que ver con precisamente la restitución de la infraestructura necesaria para el desarrollo regional. Pero en tema de prevención, aunque tenemos un fondo que es el FOPREDEN, que escasamente más o menos tiene como 320 millones de pesos, no hemos hecho prevención. ¿Y a qué me refiero a prevención? No me refiero solamente a cultura y educación para la prevención, me refiero a obras de infraestructura para prevención, me refiero a políticas de ordenamiento territorial, porque desafortunadamente cuando hay un desastre, los que más sufren son aquellos pobladores que están, por ejemplo, en terrenos irregulares, o que están en lugares donde no debían haberse edificado viviendas y por una serie de circunstancias lo hacen. Entonces, eso de prevención, yo creo que además de la operación, tenemos que trabajar conjuntamente todos los diferentes poderes, todas las diferentes instancias, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, para precisamente hacer una verdadera obra y acciones de prevención, porque como comentaba el senador, los desastres naturales pues prácticamente cada vez son una constante. Entonces, eso sería básicamente mi respuesta, y por supuesto tomo nota de las importantes obras que en un momento dado, en este caso uno de los representantes de Sinaloa hace, y con mucho gusto vamos a transmitir esa inquietud y esa propuesta. Muchas gracias. Y perdón, nada más, obviamente, pues agradecerles mucho la oportunidad que me han dado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Senador Oramas. Sí, señor, disculpe usted que yo sea tan insistente. Yo nada más quiero saber, ¿va a haber o no va a haber fondo para la frontera sur? O sea, nada más para que quede claro. Y efectivamente, sí, me sumo al tema que usted está mencionando de que es muy importante eficientar la operación para Fonden. Indiscutiblemente estamos todavía utilizando recursos de Fonden o que no sean así, que no se han operado desde hace ya, incluso ya más de 2 años. Y en forma específica, también saber el tema de la cultura. Nada más es eso, y disculpe usted que yo sea tan insistente, pero son cuestiones vitales para nuestros estados y para nuestras regiones. Muchas gracias. Sí, no, solamente le comentaré de manera muy respetuosa. La propuesta está ante el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene toda la potestad de hacer las modificaciones e introducciones necesarias. Con eso me limitaría mi respuesta. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Quisiera, si me lo permiten, hacer 2 comentarios. Uno tiene que ver con el concepto de desarrollo regional que hemos venido nosotros discutiendo en el seno de esta comisión. Nosotros hemos pugnado porque este concepto, que generalmente es retórico,
no hemos encontrado en los hechos una reciprocidad, una congruencia que permita en los hechos, en la realidad, constatar que el desarrollo regional como una visión de política pública, como una prioridad en la forma en que el gobierno está visualizando los problemas del país y atacando en muchos de los casos los problemas del país, a veces vemos que no hay una reciprocidad presupuestal y cuando no hay un soporte o reciprocidad presupuestal, bueno, pues entonces el concepto queda en retórica. Hay avances, reconocemos que hay avances, pero algo no está aún cuajando de la manera correcta. No tendría ningún sentido no hacer una expresión autocrítica, este tipo de reuniones, porque lo que queremos es precisamente que esta política de orientación del desarrollo regional se refleje precisamente como una opción para el desarrollo del país, sobre todo en las regiones de menor desarrollo de nuestra nación, porque es ahí donde hay posibilidades de crecimiento real. De tal manera que hago ese comentario, simplemente lo dejo sobre la mesa. Hay suficientes estudios en la materia. Yo comentaba hace varias ocasiones que la región sur-sureste seguramente es la región más estudiada del mundo. Y hay diferentes, estudios que tienen diferente origen y al final llegan a la misma conclusión de todos. Y ahí se quedan en ese nivel del estudio general, orientador, que define ciertas líneas de estrategia, etcétera, etcétera. Y cuando llegamos al terreno de los hechos encontramos que hace falta ese eslabón para poder embonar el concepto del desarrollo regional con una visión del desarrollo, con la capacidad real presupuestal y técnica, es decir, presupuestal, hay ahí recursos presupuestales, insuficientes sí por el rezago, pero ahí están. Pero luego hay un problema de falta de proyectos ejecutivos. Si no hay proyecto ejecutivo, pues difícilmente se puede instrumentar una acción específica. Y vemos que lamentablemente en este apartado hay un decremento del 18% en términos reales para proyectos de desarrollo regional. Entonces ahí habría, me parece, que ver algo. Reconozco que lo he vivido en carne propia, reconozco que comparto con mis compañeros la inquietud de que el Fonden ha venido evolucionando a partir de que nacen este tipo de respaldos presupuestales para la emergencia, ha venido evolucionando, pero a pesar de que ha habido avances importantes, yo creo que, como aquí lo reconoce usted, licenciado, todavía se puede hacer algo más, para poder tener una respuesta mucho más inmediata, mucho más oportuna. Sin duda ha habido evolución y eso hay que reconocerlo, pero siempre hay algo que se pueda mejorar en función de una circunstancia de emergencia como la que hemos vivido en nuestro país, en diferentes lugares, y como seguramente lo expresaba el senador Aarón, vamos a seguir enfrentando. Quiero simplemente referir de manera de comentario algo que a mí me pasó con los recursos del Fonden. Resulta que tuvimos un problema, se hicieron las declaratorias correspondientes, empezamos a resolver el problema de la gente inmediato, todo lo que se tiene que hacer en esos momentos. Llevábamos alrededor de entre 9 y 11 días, recuerdo, ya de atender la emergencia, y me llegó un grupo de comisionados que venían a vigilar la aplicación de los recursos. Yo lo recibí con mucho gusto. Pásenle, compañeros, que venimos de la Secretaría de la Función Pública, venimos a revisar la aplicación de los recursos, que sea adecuada, que sea muy bien. Y a ver, entonces dígame qué hay que hacer. No, pues que nos informe usted cuál es el ejercicio, el avance que llevan. Muy bien, está bien. ¿Y qué más quieren? No, pues es nuestra respuesta. Bien. Le dije, nada más que hay un problema. No me ha llegado ni un peso. Entonces, pues no les puedo informar nada, porque todo lo que se ha hecho ha sido con recursos del gobierno del Estado, ¿no? La entidad. Entonces, cuando ustedes me manden el dinero, pues entonces vienen, por lo pronto se pueden ir regresando a su oficina, y antes de venir pregunten ustedes si ya se liberaron los recursos. Esas cosas pasan en la vida real. Yo
sé perfectamente en esta experiencia última que tuvimos, que estamos teniendo aquí en Guerrero del año pasado, que hubo una respuesta inmediata. Ahí sí tengo que reconocer que hubo una respuesta inmediata por parte del Fonden, quizá la magnitud del fenómeno, así, ¿no? Una respuesta inmediata, y también hubo suficiencia presupuestal, que ahora hay incapacidad para ejercer los recursos por lo mismo, porque se atoran, se empachan muchas veces las instancias ejecutoras, por mencionar un concepto coloquial, se empachan demasiado el cúmulo de recursos y no hay esa capacidad técnica para hacerlo. Por eso reitero, vale la pena que en la parte de estudios, y más bien no de estudios, sino de proyectos ejecutivos para el desarrollo regional, no tienen que ver con el Fonden, pero vale la pena que no se descuiden. Se requieren pocos recursos para eso, pero no hay forma de sacarlos de ningún lado. Entonces, si ya aquí hay una partida, valdría la pena privilegiarla. Terminaría simplemente, licenciado, agradeciéndole su exposición, su disposición para estar con nosotros, pidiéndole que nos permitiera estar en comunicación con usted, tanto de la voz como los integrantes de la comisión, para que en cualquier momento pudiéramos acudir a usted, a la dependencia que usted representa, para hacer cualquier aclaración que nos inquiete como senadores de la República, y por supuesto exprésele usted al subsecretario y al secretario nuestro reconocimiento y nuestra disposición para mantener esta relación respetuosa, de diálogo y de colaboración mutua para ir atendiendo los asuntos de la República. Simplemente le pediría, si tiene usted a bien, hacer uso de la palabra, y de esa manera estaríamos concluyendo la reunión. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor senador. Simplemente reiterar que este intercambio de ideas, de propuestas, de juicios, de críticas constructivas, evidentemente pues enriquecen la labor del Gobierno federal, y por supuesto tengan ustedes la seguridad de que por parte de la subsecretaría de Egresos, cuyo titular es el licenciado Fernando Galindo, pues él está abierto a este tipo de diálogos, y además, pues seguramente ustedes lo saben, hay un diálogo permanente no solamente con el Poder Legislativo, sino también con representantes directos de las entidades. Prácticamente semana a semana pues llegan diferentes interlocutores, desde los propios gobernadores, los secretarios de diferentes carteras de cada uno de los estados. Entonces es un diálogo permanente, y por supuesto nosotros pues somos parte de ese mecanismo, y pues no nos queda más que agradecerles y que pues continúe a lo largo del tiempo. Y en lo personal pues agradecerles por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Si no hubiera asuntos generales, preguntaría a los senadores, entonces daríamos por concluida esta reunión, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.